Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia del Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, recuerden que estamos en el estudio de El reino de los cielos es semejante o parecido a. Estos textos o esta frase lo podemos encontrar regularmente en las parábolas de Jesús, ¿cierto? No en todas, pero sí en su gran mayoría. Entonces, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Es una parábola que está en un solo versículo. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pues bien, cuando nosotros vemos la cultura del pueblo de Israel y el pensamiento hebreo, entendemos que para ellos la levadura juega un papel principal, sobre todo, por ejemplo, cuando se cocinaba el pan, ¿no? Pero también para ellos había una fiesta que eran los panes sin levadura, ¿no? Que de hecho aún algunas costumbres o algunos clanes, por ejemplo, del pueblo de Israel, en la actualidad también a veces celebran esto, ¿no? Entonces, la levadura era algo que se utilizaba antiguamente para fermentar el pan y hacerlo crecer, ¿no? Hay muchas formas de hacer crecer el pan. Por ejemplo, hay una forma muy natural que es coger, por ejemplo, fruta y ponerla a fermentar y combinarla con la harina. Y esto hace que eso se genere un cultivo y este cultivo se le aplica a la harina y lo que va a terminar haciendo es que la masa se infle. El problema de este método es que usted no puede aplastar nuevamente el pan. ¿Por qué? Porque a lo que usted aplaste nuevamente el pan, el fermento se vuelve y se agarra y parece como si usted no le hubiera aplicado ningún tipo de fermento. Entonces, los hebreos, o no solamente los hebreos, sino otras culturas utilizaban regularmente la levadura. ¿Para qué? Para que se inflamara el pan. Y de hecho usted coge la harina, la humecta con agua, y usted le aplica la levadura y de hecho usted puede masajear varias veces ese pan. Solamente antes de meterla al cuarto usted debe dejarla reposar y antes de meterla al horno también hay que dejarla reposar un poco. Pero la levadura permite que usted pueda manipular de una manera más práctica la harina, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué les quiero decir esto? Porque el contexto en el que el Señor Jesús estaba enseñando esta parábola es importantísimo. ¿Por qué? Porque la levadura era algo importante para el pueblo de Israel, pero también era de alguna forma visto de una manera negativa. Entonces usted me dice, ¿cómo así que una manera negativa? Claro, porque, por ejemplo, hay una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y ya les voy a explicar qué sucede con esto, en la cual los panes se comían sin levadura, ¿no? Y esto es porque en la Biblia o en la escritura se representa muchas veces la levadura como algo negativo o como el pecado. De hecho, lo simbolizan o lo muestran como el orgullo del ser humano. Así como la levadura infla el pan, así muchas veces el orgullo infla al ser humano. Entonces, esto también cuando usted lo mira bien, usted dice, ah, ok, o sea que para ellos la levadura era una forma de mostrar de una manera retórica, simbólica o metafórica la forma en la que el ser humano se infla delante de Dios. Pues sí, de esa manera se mostraba. Entonces, cuando yo quiero mostrar esta parábola, quiero decirles a ustedes de que la palabra levadura aquí, que aparece más de 22 veces en todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, yo lo que quiero mostrarle a ustedes es de una manera muy sencilla, muy gráfica, en la forma en la que el Señor lo quería enseñar a las demás personas. ¿Y esto por qué? Porque más adelante, de hecho en el capítulo 16, vamos allí, hay un problema con la levadura, ¿cierto? Entonces, quiero mostrarles a ustedes la levadura no como algo malo, sino como algo que el Señor utilizó para mostrarnos o darnos a entender algo. Este ejemplo no solamente lo podemos ver con la levadura. Todo el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, tiene figuras. Por ejemplo, el Cordero. El Cordero era una forma de demostrarle al pueblo una forma en la que vendría el Salvador, ¿no? Una forma en la que Él vendría y entregaría su vida sin poner protesta alguna, sin rebelarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usted cuando mira una oveja, la oveja entra al atrio, ¿no? Allí está el sacerdote y la oveja entra sin entender lo que está sucediendo, ¿cierto? Prácticamente es como si entregara su vida voluntariamente. El pecador pone su mano en la oveja, los que entienden algo acerca del sacrificio, pone la persona la mano sobre la víctima y la oveja pues no hace absolutamente nada y el sacerdote viene y clava el cuchillo de Goyo a la oveja y de esa misma manera, de una manera simbólica, el Señor Jesús también entregó su vida, no puso resistencia y esto lo vemos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto de una manera muy clara. Otro ejemplo, usted cuando mira la Biblia está puesta de una manera en la que el ser humano entiende que, por ejemplo, la lepra
es una enfermedad que se está comiendo la piel del ser humano, ¿cierto? En donde hay una bacteria que le hace que le caiga la nariz, le caiga la oreja. Pero la lepra en la Biblia es una forma metafórica de mostrar el pecado del ser humano y como espiritualmente el ser humano está, así nosotros no lo veamos. ¿Sí? Entonces hay personas que se miran excelente por fuera, que tienen un excelente estado físico y una hermosa apariencia, pero por dentro tienen lepra. Entonces, de esa manera la Biblia, con muchos ejemplos. Entonces, yo creo que si al buscar ejemplos, aquí no alcanzaría toda la noche para mostrarles a ustedes este tipo de cosas. Entonces, uno de los ejemplos que utilizó el Señor Jesús era la levadura. No es porque la levadura sea mala, sino porque el problema de la levadura es que altera el producto. Entonces, cuando usted mira, la levadura no es algo malo, pero sí es algo que altera el producto. Entonces, el Señor Jesús se comparaba también con la semilla de mostaza, también como la semilla, ¿sí?, que crecía, y también se comparaba con el trigo y la cizaña, comparando al creyente y comparándose a la persona que viene a él. Entonces nosotros vemos que toda esta parábola de la semilla, de que la semilla cae en buen terreno, en mal terreno, por ejemplo, la semilla también es mostrada para las personas que reciben y no reciben la palabra, porque recordemos que hay una parábola en donde él dice que el sembrador salió a sembrar y botó una semilla y la semilla cayó entre espinos, la otra semilla cayó entre rocas, la otra cayó en buen terreno. Entonces nosotros vemos estos ejemplos, pero no entendemos que obviamente no quiere decir que la semilla sea mala, sino que está diciendo que una parte cayó en buena tierra, otra parte cayó en mala tierra y otra parte cayó en un lugar en donde es imposible que pudiera crecer. Entonces, con la levadura pasa exactamente lo mismo. Entonces, la gente utilizaba en aquel entonces mucho la levadura. Y el Señor Jesús tenía una manera metódica, muy práctica para poderle enseñar a las personas del antiguo Israel cosas que le quería revelar. Aún así, las personas no entendían por qué les hablaba a través de parábolas. No les decía directamente cuál era el problema de la levadura. Entonces, aquí en el capítulo 16 podemos encontrar, vamos al versículo 5, dice, hay un letrero que dice la levadura de los fariseos. Entonces, cuando usted empieza a leer, usted va a empezar a encontrar varias cosas y varios puntos. Vamos a leer, iniciando desde el versículo 5, y ahí en el versículo 5 hasta el versículo 20 vamos a leer lo siguiente, dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿el Señor Jesús sabía que ellos no habían traído pan? Claro que sí. Posiblemente Él permitió de que ellos se les olvidara traer el pan. Es algo que de pronto usted, como ahora le abunda el pan a la gente, no puede entender porque el pan era algo fundamental para el pueblo de Israel. Recordemos que cuando estuvieron pasando por el exilio, durante todos esos años que duraron por el desierto, ellos clamaban por pan y el Señor les regaló el maná, pan que no conocían, ¿no? Entonces, para ellos era importantísimo el pan, comprar pan. Entonces, el Señor Jesús, aprovechándose de esta situación y de lo que estaba pasando con ellos, pues dijo, les quiso poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces les dice, mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, está poniendo un tipo de levadura o está mostrando esto de una manera metafórica, tratando de entender que algo había mal con los escribas y los fariseos y los saduceos. Entonces les estaba diciendo a ellos, cuídense de ese tipo de levadura, comparándolos a ellos con harina, con trigo, con cereal. Entonces le estaba diciendo a ellos, en ese momento le estaba diciendo a ellos, ustedes son un tipo de harina, pero ustedes deben de cuidarse del fermento, de la levadura, que son estas personas que les están enseñando en el momento mal las escrituras. ¿Sí? Seguimos leyendo. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos pensaban que era un reproche de parte del Señor, ¿cierto? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis de entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces acá hay algo maravilloso porque los lleva a otro episodio, a otra situación en donde ellos estuvieron y vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Dice, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, vamos por partes. De una vez les hizo recordar lo que ellos vivieron en otra ocasión. ¿Qué vivieron en otra ocasión? Que también escaseó el pan y que había mucha gente que no había comido por estar siguiendo al Señor Jesús. Entonces, en aquella ocasión los discípulos le dijeron al Señor Jesús, manda a toda la gente que se vaya a su casa para que ellos vayan y coman algo.
el Señor Jesús les dijo, no, no hay la necesidad, denles ustedes de comer. O sea, aquí lo que le está diciendo el Señor Jesús es que si multipliqué un pan o los peces en ese momento, también lo puedo hacer en este momento con algo que ustedes me traigan, no hay ningún problema. Pero también les está recordando cuántas cestas sobraron. Y sobraron 12 cestas. El número 12 es un hebraísmo que quiere decir el gobierno perfecto. Entonces, en el gobierno perfecto de Dios, en el gobierno en donde el Señor Jesús le da de comer a todas las personas, no va a haber hambre ni necesidad. Es lo que les está diciendo a ustedes, porque el número 12, que sobraron 12 cestas, simboliza el gobierno perfecto. Por eso es que escogió a 12 discípulos, escogió a 12 tribus, y en este caso sobraron 12 cestas, diciendo que para todos va a haber alimento. Entonces, les está recordando esta situación, pero ellos cavilaban en su corazón. Ellos pensaban que era que le estaba haciendo un reproche y no, él les recordó esa situación. Entonces, ellos pensaban de una manera totalmente diferente. Entonces les dice en el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, a la gente posiblemente también escuchó lo que ellos escucharon, pero al grupo en privado les dijo, guárdese de la levadura de los escribas y de los fariseos y de los saduceos. Entonces, hay dos grupos que mencionan aquí, ¿no? Fariseos y saduceos. ¿De dónde nacen estos grupos? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo con los fariseos, para no extenderme también con los saduceos. Los fariseos, ¿de dónde salen? Lo que sucedió fue que en el antiguo Israel, cuando el pueblo fue llevado a Babilonia y también por Asiria, las personas piensan que fue que conquistaron a todo Israel y mataron a todas las personas y les quitaron absolutamente todo y que no quedó nadie en Israel. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque lo que entendieron, por ejemplo, los griegos, los romanos y los asirios es que si usted quería destruir un pueblo o una nación, lo que tenía que quitarles a ellos era a los sabios, a los entendidos, a la gente con dinero que sabía hacer dinero. Ellos entendían eso. Entonces, por ejemplo, voy a conquistar un pueblo, yo no me voy a ir por el pueblo pobre. Yo me voy a ir es por la gente que sabe hacer algún arte, por la gente que tiene dinero, por la gente que tiene fincas, ganado. Entonces yo me voy a ir por aquella persona que sabe hacer dinero, que tiene algún arte. Por ejemplo, nosotros vemos en el antiguo pacto, sobre todo en el Génesis, que algo que era muy valorado era el tema de poder hacer algo con el hierro, con el metal, las personas que sabían manejar la ganadería porque era un arte, aquella persona que sabía cultivar también manejaba un arte. Entonces, cuando usted mira en el libro de Daniel también, entendemos que se llevaban a los sabios. Entonces de ahí nace la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y de Daniel, ¿sí? Entonces cuando usted mira esto, usted va a entender que ellos se llevaban a los sabios. ¿Quién quedaba después de que raían el pueblo y les quitaban las riquezas? Digamos que usted tenía un jefe o tenía un patrón, en ese entonces también se manejaba la esclavitud y el pueblo de Israel manejaba mucho la esclavitud hasta determinado tiempo, pues se quedaban ahí las personas pobres. Ahora las personas pobres pasaban a tomar los terrenos del dueño de esas tierras y le daban un tributo ¿a quién? Pues al pueblo. Por ejemplo, a los asirios le daban un tributo a Babilonia. Pero les quitaban absolutamente todo y de hecho no dejaban herreros, no dejaban ningún tipo de arte para que los pueblos no se rebelaran. Entonces, esto es algo que la gente no entiende regularmente cuando se les enseña la escritura. ¿Yo por qué les explico esto? Porque los fariseos, las personas que sabían escribir, que tenían algún tipo de educación, fueron llevadas a Israel, a Siria, perdón, y también a Babilonia. Entonces, cuando fueron llevados allí a esos terrenos, ellos empezaron a formar lo que nosotros conocemos actualmente como el Tanaj, ¿sí? Y no olvidemos, por ejemplo, las reformas que se hicieron por el rey Josías, ¿no? En donde empezaron a reunir todos los libros. De hecho, el rey de Asiria, él permitió, el rey de Babilonia, de hecho, muchos de los relatos que nacen, que nosotros conocemos del Génesis, del libro de Daniel, tienen mucha influencia babilónica y que fueron escritos allí. Entonces usted dice, uy, no, pero a mí me enseñaron otra cosa. No, esto es histórico, no es algo que me esté inventando yo. Entonces, la formación de los textos es importante entenderla. Entonces, ¿qué pasó después de la reforma y después de que el rey de Asiria devolviera a los hijos de Israel y les dijo, vayan y nuevamente vuelvan a Israel? Pues estos llegaron y ¿quiénes estaban en Israel? Pues los pobres, los que no eran letrados, los que no tenían conocimiento y llegan otra vez a tratar de tomar sus posesiones, a tratar de tomar las tierras y ellos trataron de implantar nuevamente la Torá, ¿sí? Que es la ley.
Entonces, por ejemplo, llegaban a donde los esclavos, venga, esto no se hace así. La palabra de Yahvé dice esto, la palabra de Jehová dice esto. Usted no puede hacer esto. Hay que guardar el Sabbat. Hay que guardar esto. Entonces, pues ellos entendían, los esclavos sí entendían que Jehová era el rey, que Jehová era el Señor, y eso permitió que aquellas personas que llegaron de la esclavitud empezaran a educar a aquellas personas que habían sido esclavas y que manejaban en ese momento los terrenos. Entonces, a esas personas se les llamó fariseos. A esas personas se les llamó fariseos. ¿Por qué? Porque transmitían la ley. Y de ahí también viene el orden de los escribas nuevamente. Ellos otra vez empezaron a poner escribanos para que ellos empezaran a transmitir de una manera escrita que los textos de la escritura. Y empezaron también los fariseos, empezaron a enseñar la escritura, empezaron a enseñar la ley. El problema con esto fue que un rey llamado Herodes entró en acción, Herodes el Grande, y en los libros de los Macabeos, que pues es un libro apócrifo, podemos conocer que Herodes mata todos los Macabeos. Entonces, cuando nosotros vemos, Herodes el Grande entra y acaba con todos los Macabeos, y allí muere todo el sacerdocio del pueblo de Israel. ¿Qué entendió Herodes? Herodes no era natural nacido en Israel, ¿sí? De hecho, Herodes era un edomita, ¿sí? Descendiente directo ¿de quién? De Esaú, que viene a ser Edom, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, Herodes acaba con el sacerdocio y implanta algo que él quería hacer, era dominar al pueblo. Entonces, él pone los propios sacerdotes. Entonces, el orden de Caifás y del sacerdocio en ese momento, ¿quiénes eran? Pues personas implantadas ¿por quién? Por Herodes. Y ellos manipulaban también a quienes, a los fariseos. Entonces los fariseos eran personas celosas que creían que tenían el conocimiento de la ley y que se sabían todo en la palabra. Entonces dice, más de una persona dirá, no, pues es que usted también sabe lo todo, cree que se las sabe todas y me está criticando a mi predicador de la prosperidad. De hecho, los fariseos se parecían mucho a los predicadores de la prosperidad. Y les voy a decir por qué. Porque ellos amaban estar en las plazas delante de todos y que todo el mundo les admirara. De hecho, ellos querían manejar la vida cúltica y que las personas les enriquecieran a punta de ofrendas, manipulando la Torá, manipulando los días festivos. De hecho, por ejemplo, los días, por ejemplo, las fiestas sabáticas, las fiestas, por ejemplo, como la Pascua. Les voy a dar un dato que, por ejemplo, muchas personas desconocen. Digamos, usted, por ejemplo, iba a subir a la Pascua. Entonces, antiguamente, pues obviamente se entendía que tenía que usted llevar una oveja sin defecto y sin mancha para presentarla en dónde, en el templo, y que allí fuera sacrificada para que usted tuviera redención de su pecado. Que para nosotros el creyente, esa oveja, el gran cordero, ¿quién es? Jesucristo. Pero ellos tenían que presentar que un cordero sin defecto y sin mancha. Entonces, lo que sucedía era que la persona humilde iba con su oveja, ¿cierto? Con su corderito, iba y lo presentaba al sacerdote, y había alguien que evitaba que, por ejemplo, ovejas sin defecto y sin mancha entraran en dónde, en el atrio. Entonces les decía a la persona, le decía, venga, aquí no puede entrar esa oveja. ¿Por qué? Porque tiene un defecto. Entonces empezaban a mirar a ver si tenían algo, inventaban defectos, o sea, ponían nuevas normas. ¿Y esto con qué fin lo hacían? Para coger y decirles a ellos, esta oveja no la puedo admitir yo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mire, yo tengo allí unas ovejas que son perfectas, que ya fueron seleccionadas, y ahora usted deja esa oveja ya, me da un dinero aparte y yo le voy a permitir esa oveja. Pues la persona que quería arreglar cuentas con Dios, ¿qué hacía? No, pues tome, señor, y tome la oveja y tome el dinero. De hecho, cuando el Señor Jesús entra al templo, mira que estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo cualquier cantidad de cosas, hasta las ovejas, y mira este ejemplo, y por eso usted ya puede entender por qué el Señor Jesús se molesta. Entonces les dice a ellos, porque ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercadero, en un mercado persa. ¿Sí o no? Mi casa y la casa de mi padre es casa de oración. ¿Sí? Entonces, las personas dirán, bueno, ¿por qué el Señor Jesús volcó todas las mesas? ¿Por qué se molestó? Porque él entendía la corrupción que ya tenían los fariseos y el sumo sacerdote y los sacerdotes, que en ese momento, pues obviamente los fariseos empezaron otra vez a respaldar el tema de que algunas personas se dedicaran al sacerdocio. En ese momento, pues, algunos que quedaran de la tribu de Leví, ¿no? Lo dudoso en ese momento, pues, era que quedaran personas del sacerdocio. De hecho, el último sumo sacerdote, que yo lo he explicado en muchas predicaciones, muchos episodios, es que el último sumo sacerdote, ¿quién era? Juan el Bautista, de la orden de Abías, hijo de Zacarías, de la orden de Abías, y Abías era hijo
y era el hijo legítimo, descendiente directo ¿de quién? Del sumo sacerdote Aarón. Entonces, ese era el problema y por eso también era que Herodes no tocaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la gente entendía que era el último legítimo sumo sacerdote. Entonces, él también quería evitar de que el pueblo se le alzara, ¿no? Entonces, cuando usted mira esto, puede entender una correlación de cuál es la levadura que el Señor Jesús le está tratando de dar a entender a usted. No de pronto una persona que tenga conocimiento en la escritura. Porque bueno, si los fariseos hubieran enseñado legítimamente la escritura, el Señor Jesús no se hubiera molestado. ¿Por qué? Porque la ley se hizo con el propósito de acercar al pueblo a Dios. La ley es amor. Y de hecho la ley protege al individuo. De hecho, si usted no era judío, nacido allá, la ley le permitía volverse a ser judío a través de un acto como la circuncisión y que pudiera ser implantado ¿a dónde? Al pueblo. Entonces yo lo que quiero es que ustedes entiendan esto de una manera muy práctica, ¿sí? Y entender cuál era la levadura, ¿sí? Vamos a Gálatas, capítulo 5, y ahorita volvemos a este texto que voy a mostrarles a ustedes otras cosas. Gálatas, capítulo 5, versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 13. Para poder entender un poquito más de la levadura, tenemos que ver, por ejemplo, lo que opinaba el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, es Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí aparece nuevamente la palabra ¿qué? Levadura. Volvamos a leer, dice, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? O sea que había gente que estorbaba para que usted no viniera a la verdad quién es Dios y quién es Jesucristo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, no procede de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Qué peligro, ¿no? Ser un fariseo en esta vida. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, encontramos algo como lo que llamamos nosotros legalismo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, está diciendo, si yo les predico a ustedes la circuncisión, hago a un lado la cruz, ¿sí? Pero yo no les estoy predicando la circuncisión, no les estoy obligando a que tengan que practicar en ese momento pues la ley mosaica en su totalidad. Les estoy diciendo un mandamiento sencillo: amen a su prójimo como a sí mismos y sigan la verdad. Sigan la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Pero hay algunos que os estorban para que usted pueda llegar ¿a dónde? A la verdad, que es Jesucristo. Entonces, les da una sentencia a las personas que se oponen a la verdad y que os turban, y aquellas personas son las que predicaban la circuncisión como único método para poderse volver judío. Entonces, cuando el Señor Jesús les entrega a ellos, que de hecho en la semana pasada estuve hablando de unos griegos, cuando a las personas que no son judías les entrega el evangelio, no lo hace para que ellos se vuelvan a judaizar. Entonces, por eso es que los judíos mesiánicos son una secta terrible. ¿Por qué? Porque entonces dicen lo siguiente: tenemos que obedecer a Jesús, pero también tenemos que obedecer en su totalidad la ley. Entonces ellos guardan el Sabbat, no se circuncidan como tal, aunque algunas corrientes de esos judíos mesiánicos guardan la circuncisión. Entonces lo que tratan de hacer es hacer lo mismo que trató de hacer el apóstol Pedro en algún momento. ¿Qué hacer? Tratar de que los gentiles, o sea, nosotros los que no conocíamos de ninguna manera al Creador, a Dios, y que se nos fue entregado ahora el Evangelio de la Gracia, tratar de comportarnos como judíos, porque él no soportaba de que el Evangelio le fuera entregado a personas que no fueran judías. De hecho, cuando usted mira el relato de lo que sucedió entre él y Cornelio, usted mira que él no le quería entregar el Evangelio a los gentiles.
El único que hizo esto desde el inicio, pero fue por mandato divino, y que también era judío de judíos, fue quien, el apóstol Pablo. Y de hecho, en una situación, en una ocasión, él mira al apóstol Pedro y le llama la atención y le dice, porque lo que él está haciendo es de condenar, porque trata de judaizar al pueblo que no es judío. Lo trata de circuncidar, lo trata de ponerlo, le trata de poner todas las normas y las leyes judías. Entonces, cuando usted mira la ley mosaica, tiene alrededor de 613 códigos, códigos que la mayoría de personas desconocen. Entonces usted dice, bueno, voy a volverme judaizante o judío mesiánico. Entonces tengo que obedecer también mucho de la ley, tengo que obedecerla en su totalidad. El problema es que son demasiados códigos, incluso ellos desde muy pequeños la aprenden. Entonces, imagínese usted tratando de obedecer una ley que usted desconoce y que no entiende. Entonces, la levadura de los fariseos, por eso es que aquí en Gálatas dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y está hablando de la circuncisión. Entonces, si usted trata de que una persona que conoce de Dios trate de guardar algo de la ley mosaica, usted lo que va a hacer es que esa persona de ahí en adelante trate de guardar toda la ley. Entonces usted va a decir, pero ¿tenemos que guardar o no tenemos que guardar la ley? Y antes de que usted se salga del video, le voy a decir lo siguiente. La ley se debe de obedecer. Pero ¿cómo así, Fabián? Eso no suena confuso porque usted me está diciendo que si yo trato de obedecer la ley mosaica, yo estoy en un error. No, el problema es que usted no ha entendido cómo se puede obedecer la ley en el nuevo pacto. En el antiguo pacto recordemos que era condicional. Entonces, para que usted pudiera heredar la bendición, usted lee Deuteronomio 28, usted tenía que obedecer toda la ley. Lea en Deuteronomio 28 y lea desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que son las consecuencias de la obediencia, y del versículo 14 en adelante, me parece que son 64 versículos de todo Deuteronomio 28, usted mira que toda la gran mayoría de esos versículos hablan más de las maldiciones por desobedecer la norma. Entonces, en el Nuevo Testamento hay una forma de poder obedecer la ley de Dios. ¿Y esta cuál es la forma? La forma es someterse a Jesucristo. Porque él dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo no he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Quién fue el que vino a cumplir la ley en su totalidad y el único que la cumplió y que en él no se halló pecado alguno? Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de poder obedecer la norma? Sometiéndose a Jesucristo, viviendo el Evangelio. Entonces hay personas que se confunden mucho en esto, porque las personas piensan que Dios está pidiéndole al gentil que cumpla toda la ley. Es imposible. Es imposible, le voy a decir por qué. Porque hay cosas como, por ejemplo, que ya no practicamos ni siquiera las personas que tratan de obedecer este libro. Y una de esas cosas, por ejemplo, nosotros como hombres, era cortarse el prepucio del pene. ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros, los que no somos judíos, no podemos hacer. Y la escritura dice, en Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que si alguna persona trata de cumplir la ley y ofende la ley en un solo punto, ha incumplido toda la ley. O sea, por un solo mandamiento, usted incumple toda la ley. Entonces, lo que yo les trato de enseñar es lo siguiente: Jesucristo cumplió la ley. Y ahora Jesucristo muere, resucita y envía el Espíritu de Dios, quien es el representante de Él en la tierra, que está aquí con nosotros, que habita con usted, hermano, que me va al otro lado, que habita en mi corazón, que habita en la persona que está aquí al frente mío, que habita en aquella persona que recibe a Jesús. El Espíritu Santo de Dios purificará nuestros cuerpos de una mente corrompida y empezarán nosotros a hacer un trabajo progresivo. Este es el problema de la levadura de los fariseos, que la levadura de los fariseos se centra es en el problema exterior. Por eso es que el Señor Jesús les decía a ellos, porque ustedes limpian lo de afuera del plato, pero no lo de adentro. Entonces, por fuera ellos estaban tratando de cumplir la ley y eran circuncidados y enseñaban la circuncisión, enseñaban el lavatorio de manos, cosa que ni siquiera estaban en la ley, porque hasta ellos mismos ponían más leyes para ellos tener el control del pueblo. Ellos ponían leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes para tratar de manipular a la gente. Eso hacen los predicadores de la prosperidad en la actualidad y se atribuyen a ellos el evangelio. El evangelio le pertenece únicamente a el Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque por lo de afuera es muy bello, pero por dentro ya hay carroña, hay mortandad, ya todo está podrido. Eso es un sepulcro blanqueado. Entonces, y una de las grandes doctrinas que impartían los escribas y fariseos era la santidad de una manera visual.
¿Y cómo se miraba la santidad de una manera visual? Usted cuando va al Antiguo Testamento, usted puede recordar que las personas hacían altares en las montañas, hacían holocaustos en las montañas, y esto para declararle a las demás personas y las demás personas vieran que hay alguien que le está sacrificando a un Dios. Entonces, esto era un sacrificio como visual, en donde la gente, algo que usted siempre va a ver que es la montaña. Entonces, en el antiguo Israel o en los antiguos pueblos, pues obviamente la loma era algo muy común, ¿no? De hecho, al Señor Jesús lo sacrificaron ¿en dónde? En un monte llamado el Gólgota, ¿no? Entonces, algo que entendían mucho los antiguos es que Dios estaba ¿en dónde? En los montes. O sea, los antiguos pensaban que los dioses, no solamente estoy hablando de Yahvé, como lo vemos, por ejemplo, en los sacrificios que ofreció Jacob, Abraham, Isaac. Recordemos, por ejemplo, que los antiguos creían en el Olimpo, ¿no? Y que los dioses, de hecho, hay un monte, que de hecho en la actualidad se cree que hay un monte, que es el Monte Olimpo, que era uno de los montes más altos que había en aquel entonces. Y en ese monte, ¿quién se encontraba? Zeus. Entonces, el dios griego. Entonces, esto no es solamente del pueblo de Israel, sino que toda la generación antigua, esa generación pensaba de que Dios estaba en los lugares altos. ¿Por qué? Por ejemplo, al pueblo se le presentó Dios, Jehová Dios, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Entonces, una forma en la que ellos querían mostrar a Dios era a través de los lugares altos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Elías sacrificaba en los lugares altos, Eliseo también. Entonces, los grandes profetas, de hecho Samuel, subía continuamente a sacrificar en los lugares altos. Entonces, los fariseos trataban de implantar nuevamente esto aparte del templo. Y esto con el propósito de ser más visuales, de tener renombre, alejando completamente al pueblo de la verdadera creencia que ya les había transmitido Yahvé. Entonces usted dice, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver con la creencia que les había transmitido? Y es que cuando vemos la figura de la mujer que pone una pequeña parte de levadura en 3 medidas, de hecho ese número 3 es un número que simboliza o quiere decir bastante harina, ¿sí? Entonces cuando lo coloca esa pequeña medida en esa porción de harina, o en el centro o dentro de la harina, lo que va a hacer es que la levadura se leude, crezca, ¿cierto? El pan crezca. Y dice que esto es semejante al reino de Dios. En el antiguo pacto, Dios ya no quería habitar en los montes. Entonces, él le dijo al pueblo, de hecho, le dijo a Moisés que ahora él quería habitar ¿en dónde? En medio del pueblo. Entonces, por eso fue que ya no se le sacrificaba a Dios en los montes. Se le sacrificaba a Dios ¿en dónde? En el centro del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, hay algo llamado el tabernáculo de reunión, en donde ahora el orden era de que ellos tenían que sacrificar ahora en el centro del pueblo. Entonces, el tabernáculo de reunión estaba en el centro y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, también estaba la tribu de Leví, pero la tribu de Leví estaba en el centro de toda la herencia en la tierra prometida del pueblo de Israel. Entonces, ellos tenían que ministrar el culto, pero el culto tenía que estar ¿en dónde? En el centro. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esa pequeña porción de levadura que se pone en el centro. Sombra y figura también de lo que se hizo en el antiguo pacto cuando ya Dios, Yahvé o Jehová, le dice a Moisés que tiene que colocar el tabernáculo de reunión en el centro del pueblo. Usted puede colocar el tabernáculo de reunión ahí en Google y en donde queda usted va a ver algo hermoso, porque todas las tribus quedaban alrededor y en el centro, ¿qué quedaba? El tabernáculo de reunión, sombra y figura de Jesucristo. Cuando usted mira esto, usted puede entender algo. Los escribas y saduceos, los fariseos trataban de alejar completamente al pueblo ¿de quién? De Dios. Les estorbaban porque ponían nuevas normas, porque a todo le llamaban pecado. Y es que al pecado hay que llamarlo pecado, pero cuando es pecado. Pero ellos a todo le llamaban pecado y los únicos que eran buenos eran ellos. Yo vengo de una iglesia de la prosperidad y les voy a contar algo muy maluco, porque era algo muy molesto que me parecía a mí terrible, y era que el pastor general decía, es que Dios me mandó a mí a hacer una élite, y en esa élite solamente algunos se van a salvar, unos pocos. Y tenía una iglesia multitudinaria, tenía mucha gente, pero él dice que solamente un grupo reducido se va a salvar. Pero el hombre vive afanado por construir un coliseo y por tener una iglesia de renombre significativa y que, mejor dicho, todo el mundo lo alabe y que a nivel nacional sea reconocido. Ese es el deseo de él. Pero dígame una cosa, ¿qué sentido tiene tener una iglesia tan grande, representativa y que todo el mundo lo conozca, hasta en la China,
si finalmente se le van a salvar 5 o 10? Perdóneme lo que yo le voy a decir a usted, pero ¿eso no le parece a usted un acto de ignorancia? Es absurdo. Entonces, y yo salí de ese lugar y empecé, de hecho, antes de irme, que de hecho a mí me sacaron de allá porque de hecho uno de los pastores que había allá, que de hecho ya montó otra secta parecida a esa, eh, estos hombres, les llego, yo les digo, oiga, ustedes están predicando mal el evangelio, están haciendo esto mal, mire que usted está haciendo esto. Duré más de un año preparándome y fui con Biblia en mano y lo primero que me dijeron a mí fue que yo tenía razón, pero que me quedara callado. Incluso el hermano del pastor, que le caía a las hermanitas clandestinamente, a las hermanitas de la iglesia, yo fui con él y hablé y él me dijo, sí, usted tiene razón, la verdad sí es así. Pero yo qué más hago si estoy aquí con mi hermano. Claro, el hermano es el que le alcahuetea todos los pecados a él. Entonces la santidad para el fariseo y el saduceo solamente le responde a ellos. Solamente le responde a ellos. Porque solamente un grupo pequeño es el grupo seleccionado por Yahvé o Jehová. Los demás sean explotados, les quitan el dinero, se la pasan haciendo primicias, pactos, cualquier cantidad de cosas, pero la importancia es tener una iglesia representativa. Esa es la levadura de los escribas y fariseos. No que una persona tenga conocimiento bíblico. Ojalá estas personas tuvieran conocimiento bíblico, pero son ignorantes. Son ignorantes y sacan un versículo fuera de su contexto. Y no digo el nombre porque para qué entrar en ese tipo de detalles. No lo va a edificar a usted ni me va a edificar a mí. Pero es de vital importancia que usted entienda esto. La mayoría de iglesias, porque no puedo decir que todas, porque conozco muy buenos pastores, hombres que enseñan la verdad, que enseñan la Biblia, y que yo sencillamente soy una persona que en conocimiento no me les acerco demasiado a ellos. Ahora imagínense estos señores, si yo no tengo el conocimiento y les enseño la escritura de esta manera, ahora imagínense estos señores que tienen iglesias multitudinarias y que en su gran mayoría, vuelvo lo digo yo porque no son todos, son iglesias que lo único que quieren del feligrés es el dinero. Lo mismo que hacían los escribas, los fariseos y los saduceos. Querían dominar al pueblo porque ellos creían que eran los únicos que estaban bien delante de ¿quién? De Jehová Dios. Entonces, aquí les está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, le está diciendo, pilas, porque aquellos que os estorban, obviamente van a tener su castigo. Qué peligro caer en manos de un Dios vivo. Dios libre mi alma de estorbarle algún alma. Pero les dice, pilas, que un poco de masa combinada con esa levadura fermenta todo lo demás. Esa levadura es una levadura que toda persona tiene y que al combinarse, obviamente, pues va a leudar toda la masa. ¿Y por qué le digo yo a usted eso? Porque nosotros como masa estamos pervertidos. ¿Y por qué digo masa y levadura? Si ahí se menciona solamente la levadura. Es porque nosotros tenemos una condición pecaminosa. Entonces, nuestra masa, nosotros como semilla, como cereal, como trigo, tenemos un problema grave y serio. Entonces, nosotros creemos que somos buena masa, que somos buena tierra y buena semilla. Y el problema es que nuestra condición es una condición caída. Somos mala masa. Y ahora usted combínela con la corrupción de esa mala levadura que es la de los escribas y fariseos. Imagínense ese tipo de pan tan nutritivo que haríamos nosotros. Entonces el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le decía, pilas, tengan cuidado. Entonces yo digo este tipo de cosas y hay más de un hermanito que dice, ay, ojo habla del ungido de Jehová, ojo habla de... No, el apóstol Pablo los exponía. Le decía, aquellas personas que están siéndole piedra de tropiezo, tenga cuidado de ellas. Y de hecho, usted mira que en la actualidad para las iglesias lo importante es que usted dé su dinero allá. Y no tengo nada en contra del diezmo ni de la ofrenda. De hecho, deben dar las personas porque entonces el pastor no va a vivir de la fotosíntesis ni nada de ese tipo de cosas. Hay que pagar muchas cosas y que esto es un trabajo exigente. Pero solamente que un pastor se interese por su dinero es un peligro terrible porque no va a estar interesado en la calidad de su alma. Entonces, hay personas, yo les enseño esto a las personas, pero las personas tienen problemas después de que salen de esas sectas porque se encuentran como estafados. Entonces yo a esas personas les trato de enseñar bien antes de que salgan de esos lugares o les enseño que están en un mal lugar y se ponen bravos conmigo. Y dicen que no, que yo soy lo mismo. No, les estoy enseñando bien la escritura. Les estoy diciendo que hay levadura que es buena, como la levadura que nosotros le aplicamos al pan, pero que la levadura no es en sí el problema. El problema es la contaminación
que hay en el ser humano y que el Señor Jesús utilizaba la levadura de una manera metafórica para hablarle al ser humano de que aquellas personas que les estaban enseñando tenían un problema de ego y de orgullo, que es lo que simboliza la levadura en la Biblia. Entonces, ¿qué sucedía con los escribas y fariseos, con los saduceos? Que les gustaba estar en las plazas, demacrarse, mostrar que ayunaban, que hacían buenas cosas, pero por dentro estaban podridos. Entonces, en ellos había algo que se llamaba levadura porque se hinchaban delante del pueblo. No es que la levadura sea mala. Lo que pasa es que está mostrando de que la levadura altera el producto. Entonces, hay una fiesta que él les ordena, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y esto con el propósito de una manera retórica, metafórica, enseñarles la obra de Jesucristo, porque Él es el verdadero cereal y Él es aquel trigo que se nos es dado a nosotros como el maná. Él es el pan y Él es la carne. Él es para nosotros todo porque nosotros nos alimentamos de Él. El verbo se hizo carne y nosotros consumimos de Él. Él es el maná que desciende del cielo, según los evangelios. Él es nuestro pan, pero ese pan no es alterado. Entonces se hace la fiesta de los panes sin levadura, mostrando la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo sin orgullo, sin levadura, que es lo que significa, sin ningún tipo de orgullo, y entregó su vida voluntariamente. Si tú quieres conocer hoy a Jesús, déjame decirte que Él nació en un pesebre, murió por ti en la cruz, por la redención de todos los pecados, y lo único que pide de ti es creer, fe. Él resucitó entre los muertos, nos dio redención eterna y ahora está a la diestra del Padre Dios Todopoderoso y Eterno. Ese es el Evangelio. Y en esto no hay levadura. Pero Él está diciendo, el reino de los cielos es semejante a una pequeña porción de levadura que se puso en una masa y en una harina humectada con agua y eso se expandió. Está hablando es de la forma en la que Él venía a este mundo como la levadura. Él es la buena levadura. Entonces, no es que la levadura sea mala, ¿cierto? Pero Él viene como la levadura, ¿por qué? Porque Él fue plantado en el mundo, en el centro del corazón del hombre ahora, para que cuando el ser humano lo conociera, dentro de él empezara a hincharse el reino de Dios, el evangelio. ¿Me explico? Entonces, Él dice que una mujer, ¿sí? Está redimiendo lo que la mujer hizo mal en Edén. ¿Por qué? Porque la mujer en ese momento en el pueblo de Israel la mujer era esclavizada. De hecho, tenía más voz un perro que las mujeres. Y el Señor Jesús los mira a todos ellos y les dice, es semejante el reino de Dios o parecido a una pequeña porción de levadura que pone una mujer dentro de la masa. O sea, la mujer que fue la que en cierta forma, por una mujer se introdujo el pecado, ahora la mujer tenía una misión y era introducir esa levadura dentro de la masa y esa masa leudó. ¿Por qué? Porque por medio de una mujer, esa mujer es obviamente ¿quién? María. ¿Y quién fue la levadura que implantó ella? Jesús. Entonces, Él está redimiendo al pecado que hizo Eva. Y está diciendo, hay una mujer aquí que por causa de esa mujer yo vine al mundo y ahora yo soy la levadura. Esto no lo hago con el ánimo de adorar a María, sino que le está diciendo que por una mujer vino el pecado, ¿cierto? Entró el pecado, pero por una mujer también vino el Salvador. Y esa pequeña porción de levadura hizo que se creciera el evangelio que en la actualidad usted tiene y yo tengo. Esto es hermoso. Pero si yo cojo este texto y lo interpreto como los escribas y fariseos actuales, que son los predicadores de la prosperidad, Dante Gebel, Yesenia Ten, Saint Font, Guillermo Maldonado, mire, me canso aquí de toda esa cantidad, Cas Luna, de toda esa mano de mega iglesias. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente, vamos a hablar como ellos, les voy a predicar un mensajito así, como ellos hablan. Entonces, voy a decirles a ustedes que esa levadura es su ofrenda, que es su primicia, que es su pacto. Entonces usted pone ese pacto y esa ofrenda aquí en el cofre o en el altar y le aseguro que en cuestión de minutos, horas, segundos, microsegundos, mejor dicho, esto va a ser una explosión atómica. Hermano, pacte, levante su mano, amén. Entonces yo le voy a decir a usted que su economía va a hacer esto. Va a florecer,
se va a expandir al norte, al sur, al oriente y al occidente. Aleluya, hermano. Y entonces usted me va a creer. ¿Por qué? Porque esto es un discurso muy agradable. Es un discurso que gusta. ¿Y por qué es un discurso que gusta? Porque usted no quiere entender que en su interior tiene que haber ese tipo de levadura. Jesucristo. Usted no quiere entender de que es necesario, de que no es una elección que usted debería tener, sino debe ser una obligación de que Jesucristo habite en su corazón. Le interesa solucionar su problema económico, su problema de pareja, le interesa solucionar su salud, pero usted no quiere solucionar su problema del alma. Por eso es que es tan popular el mensaje de estos falsos maestros. Por eso es que es tan popular. Y esto es triste, porque este texto está hablando de Jesucristo, del reino, y de hecho inicia diciendo eso, el reino de Dios es semejante. Se está hablando del reino del Padre, no está hablando de economía. Esta predicación que esa payasada que le hice yo ahorita, es algo que también yo escuché en una predicación. Y no le digo el pastor, porque ahorita se van a buscar pastor, tal, dice que esto. No, céntrese, por favor, usted que me escucha. Entienda, ¿sí? Estos textos no se pueden sacar fuera de su contexto, ni tampoco del pueblo, ni la necesidad que había en ese momento. La gente tenía hambre. La gente quería comer pan. Y el Señor Jesús utiliza este ejemplo y de hecho utiliza esa situación con sus discípulos para poderles enseñar a ellos esto. Y yo creo que estas predicaciones las he escuchado en muchos lugares. Usted de pronto habrá escuchado una predicación así. Amén. Entonces, vamos a volver a Mateo capítulo 16, versículo 13. Entonces, cuando usted mira la levadura de los fariseos, nosotros vemos otro título en el versículo 13, dice la confesión de Pedro. Entonces, ¿quién no conoce la confesión de Pedro? De hecho, le es exaltado a Pedro esa confesión, ¿no? En donde Pedro, después de que el Señor Jesús hace unas preguntas de quién dice la gente que soy yo, quién pregunta por mí, quién dice las personas, quién dicen ustedes que soy yo, ¿no? Entonces, Pedro le dice, maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y tú eres Pedro, roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí nace un problema escatológico, doctrinal, apologético entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Cuando pues es un problema sencillo. Sí, le dijo, sobre usted voy a edificar mi iglesia. Lo que pasa es que el centro de la predicación y el ángulo y la piedra angular es Jesucristo. Entonces, lo que le está diciendo a él es que bajo el fundamento de lo que él estaba haciendo en la vida de Pedro y en la vida de todos los discípulos, que son los apóstoles, iba a fundamentar la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos el fundamento apostólico. Y sobre esa verdad, que fueron los testigos los que convivieron a Jesús. De hecho, en el discurso de Pedro usted viene, nosotros, cuando se presenta frente a Cornelio, dice, nosotros convivimos con Jesús, hablamos con Jesús, y lo que pasó con Jesús fue lo siguiente. La confesión de Pedro fue la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se le apareció a sus 12 apóstoles con el propósito de darles a ellos a entender qué. Vida, muerte y resurrección. Bueno, de hecho fue en 11, ¿no? En 11 apóstoles. Después escogió al otro, que también se le apareció, que ¿quién era? Pues los discípulos querían que fuera Matías, pero en realidad fue el apóstol Pablo. Y a él se le apareció. Entonces, los apóstoles tienen una misión. Por eso es que ya no hay más apóstoles, señor Guillermo Maldonado. O sea, hermano, ya no hay más apóstoles. El fundamento de los apóstoles es que obviamente Pedro, como en ese momento hizo la confesión, pues obviamente le dijo, sobre ustedes, yo soy la piedra angular, pero sobre el fundamento de ustedes, porque ustedes me van a ver y van a recibir la salvación de mi mano, y yo me les voy a mostrar a ustedes cómo yo subí al cielo y bajé y hablé con ustedes, cómo yo descendí al infierno, subí, le quité las llaves de la muerte, subí y me les presenté a ustedes antes de estar a la diestra del Padre, a ustedes me les voy a presentar.
Entonces, esto es un problema que tiene la Iglesia Católica con la cristiana. Es una bobada, una completa bobada. Pero cuando usted mira acá, esto está en el contexto de la levadura de los fariseos. ¿Cierto? Entonces usted dice, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. ¿Sí? Porque aún no había llegado su hora. Entonces, después de esto, les anuncia nuevamente ¿qué? Su muerte. Les anuncia la muerte. ¿Y esto con qué propósito lo hace? ¿Mm? Con el propósito de que ellos entendieran de que él vendría a morir. ¿Sí? De que era necesario. Porque si no, no se puede colocar ni la semilla de mostaza dentro de la tierra, ni se hubiera puesto él como la semilla, ni tampoco como la levadura dentro de la harina. Era necesario que él muriera para redención de toda aquella persona que viniera a él. Y en el capítulo 17 hay algo que usted, por eso les digo yo a ustedes que es necesario mirar todo el contexto. Está la transfiguración, en donde él va, se le muestra a él transfigurado, estoy hablando del Señor Jesús, juntamente con Moisés y con el representante de los profetas llamado Elías. ¿Ven? Entonces, cuando sucede esto, les quiso mostrar a ellos de que él era el tabernáculo, de que él era la ley, de que él era aquel de quien los profetas hablaban, que no había otro. ¿Sí? Entonces, cuando usted mira eso, ¿cómo así? O sea, les está diciendo, esa parábola se las está diciendo en un consecutivo para darles a entender algo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se les dio a entender a ellos? Que era necesario que él muriese. Y también de que él era el representante de la ley y de los profetas, la cual los fariseos con su levadura negaban completamente. Lo negaban. ¿Y por qué lo negaban? Porque para ellos eran la religión y ellos eran el único mecanismo para llegar al Padre, como en la actualidad hay muchos pastores que se adueñan de las ovejas. Pero el único dueño de las ovejas y el único gran pastor es Jesucristo. Y el que cumplió la ley, porque se le presenta en la transfiguración, quien Moisés, y el que cumplió todo lo que dijeron los profetas, ¿quién fue? Jesucristo. Y aquí cierro la predicación mostrándoles a ustedes que no hay nadie más grande que Jesucristo. El representante de la ley y de los profetas en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 1 dice, Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas antiguamente, por su siervo los profetas. De hecho, resalta en el capítulo 1 y capítulo 2 que Jesucristo es superior a los ángeles. Dice, hoy habla a través de su Hijo. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gustó nuestro contenido, comparta, denle like. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.